Bien, dábamos cuenta en el comienzo y lo hacemos periódicamente, ¿no? Sobre las cifras del COVID, las cifras y la evolución en la campaña de vacunación, la cantidad de gente vacunada como una de las patas fundamentales en esto de tratar de buscarle la vuelta, la salida al coronavirus, al COVID-19. Mucha gente que atravesó la enfermedad el año pasado con otros efectos, con otras circunstancias, por no haber tenido ninguna dosis de la vacuna. Y otra gente que a lo mejor se ha reinfectado en esta segunda parte, ¿no?, de la ola, pero ha tenido una dosis de vacuna. O a lo mejor los efectos han cambiado. Lo cierto es que los efectos después del coronavirus son comunes, son varios, generalmente están catalogados, están especificados. ¿Qué mejor que consultarlos con un médico, cardiólogo, para saber cuáles son los estudios que nos tenemos que hacer, cuáles son los chequeos que nos tenemos que hacer? Después de haber transitado la enfermedad, nos sentimos un poco mejor y nos olvidamos de que tuvimos COVID. Pero hay efectos secundarios, son conocidos, y hay que hacerse los estudios correspondientes al respecto para ver cómo reorganizarnos y rearmarnos y si tenemos que hacer algún tratamiento, si es algo que hemos perdido. Por eso Pablo Ortiz es el doctor, es médico, cardiólogo de Neoclínica, que ya está en diálogo con nosotros para contarnos de estos estudios. Doctor, Paula lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, estaba cayendo en la cuenta de que todavía no hice ninguno de los estudios que tendría que haber hecho después de haber transitado el coronavirus. Mala mía, doctor. ¿Cuáles son los estudios que hay que hacerse? Mira, lo que nosotros recomendamos habitualmente es hacer una consulta con un médico clínico, médico de cabecera o médico cardiólogo después de haber cursado la infección por COVID, que es quien va a recomendar cuáles son los estudios que hay que hacer de acuerdo al cuadro clínico que se presentó. Así como modo esquemático general, la principal afección del SARS-CoV-2, que es el generador de la enfermedad, que es el COVID-19, tiene un impacto inicialmente y principalmente respiratorio a nivel pulmonar. O sea que lo que predominan son los cuadros respiratorios y las neumonías de distinta gravedad, ¿sí? Y en segundo orden puede ser la afección a nivel del corazón, generando dos procesos inflamatorios principales que puede ser la miocarditis o la pericarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco o de la serosa que recubre el corazón. En orden de frecuencia, siempre lo más frecuente y lo más importante es la afección de tipo respiratorio, pero después puede afectar, digamos, a través de alteraciones en el sistema de la coagulación, afecciones a nivel pulmonar, generando lo que se denomina microembolia pulmonar o embolias pulmonares así bilaterales generalizadas. Para ordenarlo de una manera, siempre recomendamos que el paciente haga la consulta y es su médico quien va a ir estratificando el riesgo e identificando bien los síntomas que tiene el paciente para hacer los estudios indicados con el objetivo de determinar si los síntomas que tiene son provocados por alteraciones estructurales o funcionales, tanto a nivel respiratorio como a nivel cardiovascular, o simplemente son síntomas por el proceso inflamatorio común que cursa el paciente y que con el tiempo se van a ir. Es muy importante basarse en los estudios de imágenes que nos pueden mostrar, tanto a nivel pulmonar, si hay afección inflamatoria o no, como pueden ser las radiografías, o en este caso más específicamente la tomografía computada, que tiene mucha mayor resolución y especificidad para determinar si el paciente tuvo una neumonía y está cursando una evolución favorable o si todavía, digamos, tiene afección inflamatoria importante. Y desde el punto de vista cardíaco, nos basamos en estudios de imágenes, como es la ecografía cardíaca o con más resolución la resonancia cardíaca, y estudios funcionales para determinar cuál es la afección del paciente cuando hace algún esfuerzo, como la ergometría o estudios que se llaman estudios de caminata, midiendo la oxigenación. Doctor, ¿cuánto tiempo hace falta que pase después de la recuperación? Porque los médicos, hablando con médicos, decían, tenés que esperar un tiempo todavía para hacerte los estudios, hay que esperar, no me acuerdo cuánto era, 3 meses, 2 meses, ¿cuánto es en realidad el tiempo que hay que esperar para hacerse estos estudios después de recuperado el alta? Sí, no hay un tiempo específico, porque eso va a depender de los síntomas que tenga el paciente y de la afección clínica que tuvo inicialmente.
cuando los pacientes han tenido un cuadro grave, con lo cual han pasado mucho tiempo internados y la afección pulmonar ha sido muy importante, a veces hay que repetirlos en forma seriada, viendo cómo es la evolución clínica del paciente. Claro. Si son pacientes que han tenido un cuadro leve y posteriormente a su aislamiento y todo, evolucionan sin síntomas, entonces uno puede esperar un poco más y hacer los controles al mes o a los 2 meses, ¿sí? Nosotros como norma tenemos el paciente que estuvo internado, sale de alta y se va con los estudios y los está con los pedidos de los estudios y los está realizando aproximadamente entre 20 y 25 días posterior al alta, ¿sí? ¿Cuántos son los estudios entonces? Perdón, ¿cuántos son los estudios que hay que hacer? Ya sé que es muy específico y está el tema respiratorio y cardíaco por separado, pero en general entonces, son 6 estudios, 4, para tener así como una idea general. Hacemos estudios de imágenes pulmonares, que es fundamentalmente la tomografía. Estudios cardíacos, que son la ecografía cardíaca, el ecocardiograma, y la ergometría, que es la prueba de esfuerzo en la bicicleta, para ver cuál es la capacidad funcional que tiene el paciente. O sea, si el paciente puede hacer esfuerzo, puede realizar, digamos, un esfuerzo físico superior al que hace habitualmente. Y en tercer lugar, los estudios del laboratorio, para ver que ciertos marcadores inflamatorios vayan disminuyendo con el tiempo y que no aparezcan otras alteraciones, sobre todo a nivel de la coagulación. Entonces, podríamos señalarlo. Estudios pulmonares de imágenes, como la tomografía, estudios de imágenes cardíacos, como el ecocardiograma y la ergometría, y agrego ahí un estudio funcional del punto de vista respiratorio, que es la espirometría, que lo que hace es medir en forma funcional la capacidad respiratoria del paciente, y a eso también le sumamos el laboratorio. Ahí está. Son más o menos 4 los que conté así a grandes rasgos. Sí, en general puede ser variable, pero pueden ser así entre 4 o 5 estudios generales, hablando de lo que es la parte respiratoria, general del laboratorio y los estudios cardíacos. Y después del mes entonces, o 2 meses, cuanto mucho, usted recomienda hacerse este tipo de estudios para control. Como para centralizar el mensaje, podemos decir que alrededor del mes del alta hay que realizarse los estudios de control. ¿Qué consecuencias puede traer no hacerse los estudios a tiempo, dejar pasar, por ejemplo, un año? ¿Qué podemos encontrar al año que podríamos haber evitado haciéndonos el estudio un año antes? Acá los cuadros son principalmente cuando no se diagnostica un cuadro pulmonar persistente, es el paciente que está permanentemente con falta de aire, los niveles de oxigenación no son los adecuados, no puede hacer sus actividades. Entonces, ese paciente que está persistentemente sintomático puede deberse a procesos inflamatorios persistentes a nivel pulmonar, ¿sí? O, en algunos casos, lo que se llama microembolia pulmonar permanente, que se forman coágulos hacia las arterias de los pulmones o en arterias de otras partes, o venas de otras partes del cuerpo que terminan impactando en los pulmones. Y del punto de vista cardíaco, puede quedar con un proceso inflamatorio a nivel del músculo cardíaco que genera un mal funcionamiento del corazón y eso llevar a la insuficiencia cardíaca. Claro. Que si no se diagnostica a tiempo, ese proceso puede ir evolucionando con el tiempo y pasar de una situación donde puede ser potencialmente reversible a una situación irreversible donde ya el paciente quede con enfermedad crónica. Por eso hablamos que es muy importante el diagnóstico precoz de esto para poder ofrecerle al paciente las alternativas de tratamiento a tiempo, tanto desde el punto de vista respiratorio como desde el punto de vista cardíaco. Doctor, y bueno, es común, ¿no?, que todo el mundo acepta y que se queda como con cansancio, con decaimiento durante ¿cuánto tiempo es normal estar así? ¿Usted dice que un mes, más o menos, aproximadamente, o puede llevar más tiempo? Eso va a ser variable de acuerdo a la gravedad del cuadro inicial que tuvo el paciente. Como norma general, cuanto más grave el cuadro, más lenta la recuperación. Pero ahí es un punto importante donde le recalcamos a los pacientes en consultorio que estos estudios post-COVID son importantes no solo por lo que muestran cuando diagnosticamos, digamos, un cuadro más importante, sino por lo que descartamos. Entonces, el paciente
sintomáticamente se fue de alta y luego viene con falta de aire, agitación, problemas de concentración, alteraciones en el laboratorio, y uno lo que tiene que descartar es que ese cuadro no se deba a una alteración estructural que le vaya a generar un problema en su vida diaria. O sea que a veces viene el paciente con síntomas, hacemos los estudios son normales, ¿sí? Entonces nos quedamos tranquilos que los síntomas que está teniendo es simplemente la repercusión, digamos, temporal de lo que fue el cuadro inflamatorio, pero sin afección crónica, cardíaca ni respiratoria. Bien, bien. Y finalmente, doctor, ¿cuánto tiempo lleva hacerse estos estudios y si son cubiertos por prepagas, obras sociales, si son estudios caros? ¿Cuánto tengo que disponer para hacernos este chequeo general y cuánto erogación estamos hablando? A ver, los estudios son todos estudios médicos generales que se hace, digamos, cualquier paciente en cualquier situación. O sea, tanto las obras sociales, prepagas, mutuales en general, al tratarse de estudios posteriores a una enfermedad, los cubren o los deberían cubrir sin ningún problema. Claro. ¿Sí? Pues estamos hablando de un problema específico de salud y son estudios inherentes a esa enfermedad. Y en general son estudios que son estudios cortos, ¿sí? Donde el paciente en una mañana puede realizarse todos los estudios completos, o sea, tanto los estudios de imágenes a nivel pulmonar, como la tomografía, la espirometría, el ecocardiograma, la ergometría, y previa a eso el laboratorio, con un sistema organizado. O sea, nosotros lo estamos llevando a cabo de esa manera. O sea, con un sistema organizado, en 3 horas el paciente vino y se hizo los estudios sin esperas prolongadas. O sea, es lo que llevan, digamos, en realizar los estudios en sí mismos. O sea, nosotros hemos realizado un sistema donde el paciente viene, saca el turno para hacer controles post-COVID y en 2 horas y media, 3 horas, ya se fue a su casa o volvió a su trabajo. Bueno, bien. Y posteriormente eso, digamos, los estudios, los resultados están todos digitalizados, el paciente los recibe en su mail, en su celular, luego con todos los informes que se hacen rápido, en 2 o 3 días está consultando. Ya quedó para quedarse, Pablo. Ya llegó para quedarse esto, ¿no? De el envío de los resultados por mail o por sistema de mensajería al teléfono. Digo, esto empezó en pandemia, la digitalización y la virtualidad en el sistema de atención en clínica, pero ya se queda así, ¿no? Sí, son esas cosas que se han ido acelerando, tratando de ver un punto positivo de lo que es el tema de la pandemia, de todas las cosas negativas, tratar de adaptarse y encontrar algo positivo, tanto como el teletrabajo, la telemedicina y la digitalización de los informes y todo. Eso es un avance. Sí, sin duda. Tratamos de aprovecharlo y sobre todo la otra cuestión que nosotros hacemos hincapié es en el valor del tiempo. Sí, entonces, tal cual. tratar de cumplir los estudios, o sea, cumplir los horarios, no tener esperas prolongadas innecesarias y tratar de agilizar todos los tiempos. Nos ha ordenado en alguna medida, como dice usted, el aspecto positivo de todo esto. Doctor Pablo Ortiz, muchísimas gracias por la nota con Punta la M. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Médico cardiólogo de Neoclínica, hablando sobre los estudios que hay que hacerse, los chequeos post-COVID, porque es así, es un hecho, ¿no? Uno queda con una reducción en su insuficiencia que puede ser cardíaca, pulmonar, entonces, o a lo mejor no te afecta, pero lo ideal es hacerse estos 4 o 5 estudios que entran por mutual, que entran por obra social, que son estudios de rutina, pero que esta vez son aplicados al examen post-COVID y que te llevan 3 horas máximo si sacas el turno, respetas el horario y después recibís los informes digitalmente. Una buena forma de mantenerse en forma, ¿no? Justamente. Vamos a ir a una pausa. Sigue lloviendo en la ciudad de Río Cuarto y no sube mucho la temperatura, pero nosotros ya venimos con más Punta la M. A mí la lluvia no me inspira y no me lleva a una salida. Por eso no me invita.